para que seas tú ministrándome primeramente a mí, Señor, y para que seas tú ministrando al pueblo, Señor. Que la palabra que hoy pongas en mi boca sea de bendición, que esa palabra, Padre Santo, caiga en el corazón y dé frutos en cada uno de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que tú ministres conforme la necesidad de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos y esta palabra será dada por el Espíritu Santo. Amén. Mi tema que traigo hoy se llama: no pierda la presencia de Dios. Diga conmigo: no perdamos la presencia de Dios. Yo pregunto, ¿se perderá la presencia de Dios? ¿Se perderá la presencia de Dios? Muchas veces nosotros los familiarizamos con la presencia de Dios. Muchas veces vemos, no le tomamos tan importante estar en la presencia de Dios. Es algo tan importante que cuando usted está en la presencia de Dios, usted la busque y pueda conectarte. ¿Qué sucede cuando tú te familiarizas con la presencia de Dios? Hay una unción. ¿Y qué está haciendo el hermano? Platicando. Hay algo maravilloso manifestándose. ¿Y qué está haciendo el hermano? Pensando en el trabajo. Es algo, el Espíritu Santo está obrando de una manera sobrenatural. ¿Qué está haciendo el hermano? Le pegó sueño. Es importante que cuando venimos a la presencia del Señor, nosotros tenemos que alinear nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para poderle rendir alabanza a ese Dios maravilloso, para poder nosotros conectarnos a su presencia. Porque no es Él el necesitado de su presencia, somos nosotros los que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que seas tú y yo buscando la presencia de Dios. Dios está tan interesado en llenarte, en derramar su espíritu sobre ti, sobre mí, pero muchas veces no le es posible porque no lo estamos buscando. El propósito de Dios es llenarte con tu presencia. El propósito de Dios es manifestar su gloria en tu vida. Pero muchas veces estamos tan acostumbrados y lo vemos. Es el hermano que está predicando. Es este que está cantando. Yo quiero decirte que no soy yo el que manifiesta la presencia de Dios, y no es el que canta que manifiesta la presencia de Dios. Es aquel a quien tú y yo venimos a buscar. A Él es que tiene que manifestar su presencia. Pero hoy estamos viendo gente que está viendo a hombres. Estamos viendo gente que está viendo a personas. Yo quiero decirte que tú no le vienes a servir al líder de esta casa. Tú no le vienes a servir al pastor. Tú le vienes a servir al Todopoderoso, el que te levantó, el que te restauró, el que pagó un precio en la cruz del Calvario por ti. Cuando tú estás conectado a la presencia de Dios, aunque se levante el mismo hermano contra ti, tú no te vas a apartar del propósito del cual Dios te llamó. Pero ¿qué estamos viendo hoy en día? Se resintió el hermano: me voy de esta iglesia, no voy a hacer esto y lo otro. Mira, mi hermano, tú no le estás haciendo daño a tu hermano, tú te estás haciendo daño tú mismo, porque tú te estás apartando de la presencia de Dios. Y hay de aquellos que se apartan de la presencia de Dios porque vienen tiempos de resequedad, de pobreza, de tristeza, de apatía, de depresión, de un sinfín de cosas cuando nos apartamos del propósito de Dios. Entonces, no te familiarices, no veas de menos la presencia de Dios. Trata de buscarla para que tú seas bendecido y seas transformado. Cuando nos apartamos de la presencia de Dios, venimos a la iglesia, nos aburre, hallamos largo el servicio, nos pega sueño, estamos agostezando. Y perdón que lo diga por los que muchas veces nos da ganas de gostezar porque estamos cansados. Pero yo quiero decirte que cuando tú estás conectado a la presencia, todo lo que es de Dios tú lo buscas con ansias. Todo lo que es de Dios tú estás anhelando que sea derramado sobre tu vida.
Cuando tú tienes hambre, todo es importante para ti. Aun cuando los de alabanza se equivocan, tú no estás viendo lo que ellos hacen, tú estás viendo la presencia de Dios. Tú estás viendo la presencia de Dios. Por eso no mires a tu hermano cuando se equivoca. No mires al líder cuando se equivoca. No mires al pastor cuando se equivoca. Tú tienes que ver al Todopoderoso, que Él no se equivoca. Deja de poner la mirada en el hombre, que ese se equivoca todo lo que puede y lo que le falta. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Si tú crees que yo no te voy a fallar, tú estás equivocado, porque yo voy a ser el primero que te voy a fallar. Por eso tú tienes que fijarte en el autor y el consumador de la vida, porque ese fue el que te creó con un propósito. No fue el líder, no fue el pastor, fue Dios que te creó. Por eso a Él es que tienes que buscar, a Él es que tienes que agradar. Perdemos el respeto a la presencia de Dios. Cuando yo veo algo que le digo que a mí no me gusta, y mucha gente lo hace, y si lo está haciendo, hoy va a aprender para que no lo siga haciendo. Viene y está en la iglesia y le cae una llamada, y muchas veces tienen el valor de contestar en la presencia del Señor. Viene y le cae una llamada y salen corriendo para afuera para contestar la llamada. Yo lo he visto. ¿Sabe qué? A mí me puede llamar mi mamá, que está en Honduras, y yo no le contesto a la hora del servicio, porque yo he aprendido a respetar este tiempo que es para nuestro Dios. Sin importar quién sea, usted tiene que respetar la presencia de Dios. Y se lo digo para que usted vaya aprendiendo. Deje de estar caminando tanto en el servicio. Que voy para el baño, que voy para el baño, y voy para el baño, y a cada rato están al baño. Y créame, le estoy diciendo porque es algo importante. Usted tiene la libertad de ir al baño todas las veces que usted quiera, no hay ningún problema. Pero yo le estoy enseñando que entre usted se está yendo al baño y está viniendo, se está perdiendo la bendición que Dios tiene para su vida. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Se está perdiendo ese poder. Había una palabra para usted, pero usted le dio ganas de ir al baño, se la perdió. Mire, yo admiro a una persona aquí tanto, que esta persona puede tener todas las necesidades que tenga y no se mueve de su silla. Y yo digo, ¿por qué te aguantas? Es que me dice, a mí no me gusta moverme de esta silla. Ella es mi esposa, allá está riendo. Ella no se mueve. Es muy raro que tú la ves que anda para allá y para acá. ¿Por qué? Porque es importante respetar la presencia de Dios. Hay momentos que hay necesidad, tú puedes ir al baño, pero muchas veces es un costumbre, como una tradición de estar moviéndote y viniendo, moviéndote y viniéndote. Hoy yo quiero enseñarte que hoy vamos a aprender lo que es honrar al Señor de una manera que Dios le agrada. Amén. Pero cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, Él restaura todo lo dañado, bendice y transforma nuestra casa. Cuando el Señor llega a nuestra vida, nosotros empezamos a actuar diferente, a pensar diferente, a ver las cosas diferentes, ver los pastores diferentes, ver el líder diferente. Cuando la presencia de Dios llega a tu vida, todo es importante para ti. Todo lo del Señor es importante para ti. Si yo pregunto ahora mismo, para usted, ¿qué es lo primero? Todo el mundo dice Dios. Dios es lo primero para mí. Pero ¿saque cuentas? ¿Sí o no? Usted saque cuentas ahí. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Y por eso yo quiero que vaya conmigo a 1 Samuel 4, del 1 al 20. Y le vuelvo a repetir el tema. Dice, no pierda la presencia de Dios. Muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados de venir a la iglesia, pero muchas veces ya hemos perdido la presencia de Dios. Mire lo que le voy a decir. El pueblo de Israel, ellos estaban creyendo que ellos tenían la presencia de Dios. ¿Cuánto? Váyanse conmigo. 1 Samuel 4 dice, y Samuel habló, dice, a todo Israel,
porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Apec. Siguiente. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en aquel campo como a 4,000 hombres. Siguiente. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha acontecido? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Déjalo y vamos a seguirlo leyendo. Para el que no sabe qué es el arca, es una caja de madera de acacia hecha directamente, dada por Dios a Moisés, para que fuera hecha una arca de madera de acacia cubierta de oro, con una tapa arriba, con 2 querubines y 2 varas para poderla cargar. No sé si los que no saben, lo estoy parafraseando. ¿Qué había dentro de esa arca? ¿Qué había dentro? ¿Alguien me puede decir qué había dentro del arca? Había la copia de los 10 mandamientos, porque Moisés quebró la primera, ¿sí se acuerda? Estaba, ¿qué más? La vara de Aarón que florecía. ¿Qué más estaba? El maná que caía. Y dice que la presencia de Dios estaba sobre los querubines, no dentro de la caja, sino que sobre los querubines. Mire, todo esto era cubierto de oro. Tanto la vara que cruzaba de lado a lado era cubierta de oro, tanto afuera como adentro. Mire, si usted tocaba eso, ¿qué le pasaba si usted tocaba esa parte, esa arca? Que se moría. ¿Por qué? Porque ahí moraba la presencia de Dios. Seguimos en el siguiente capítulo, donde íbamos. Primera de Samuel 4. Y envió al pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto que Jehová de los ejércitos, que moraban entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, dice, todo Israel gritó con gran voz de júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Siguiente. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de que ahora pues antes de que ahora no fuese así. Siguiente. Ay de vosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios con toda plaga en el desierto. El siguiente. Hasta el día vamos a llegar. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que nos sirváis a los hebreos, como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Siguiente. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie.
¿Qué es lo que llevó el pueblo de Israel a la batalla? Llevaron el arca, la presencia de Dios. Pero una cosa no sabían, que ya la presencia de Dios se había apartado de ellos. Ten cuidado que la presencia de Dios no se aparte de tu vida, porque ellos estaban creyendo que llevando el arca ellos iban a vencer a los filisteos. Yo quiero decirte que cuando tú llevas la presencia de Dios, tú vences al diablo, tú vences al enemigo, tú vences la enfermedad, tú vences las artimañas que el enemigo levanta contra tu vida. ¿Por qué? Porque el que está contigo es más grande que el problema. Entonces vemos esta situación que está pasando en el pueblo de Israel. Consecuencias de pensar que Dios te va a liberar cuando no lo honras ni lo buscas. Y muchas veces nosotros usamos a Dios como talismán. En el nombre de Jesús, a mí nada me va a pasar. Pero ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Estás en pecado? ¿Qué estás haciendo en tu vida? Muchas veces ellos creyeron que llevando el arca a la batalla ellos iban a ser vencedores. Pero ¿sabes qué? La presencia de Dios estaba allí. La presencia de Dios estaba en la batalla. La presencia de Dios se movía en medio de la batalla, pero no se metió en la batalla. Porque Él defiende a sus hijos. Él defiende al que le busca. Él defiende a aquel que se humilla. Él defiende a aquel que lo honra. Él defiende a aquellos que buscan su presencia. ¿Quieres que Dios te defienda? Busca su presencia. Los israelitas pensaban que estando el arca ellos iban a vencer, pero se dieron cuenta que no se trata simplemente de llevar la presencia de Dios, sino trata de llevarla en el corazón. Trata de llevarla aquí dentro, en el corazón, en tu mente, donde, en todo tu ser, que se manifieste la presencia de Dios. Pero usted me preguntará, ¿qué pasó allí para que el pueblo, Dios se apartara del pueblo de Israel? Escuche, ¿qué sucede cuando un mal líder dirige un ministerio? ¿Qué sucede cuando un mal líder dirige un ministerio? La gente ve en poco al ministerio de Dios por un hombre que da mal testimonio. Dice la palabra que ¿quiénes eran los que llevaban el arca? ¿Los hijos de quién? ¿Los hijos de quién? De Elí. Los hijos de Elí llevaban el arca, uno de los profetas grandes del pueblo de Israel, que se suponía que los hijos llevaran el linaje de su padre. Pero si usted lo lee más atrás, se da cuenta que los hijos de Elí eran corruptos aún, y eran los que cuidaban el arca, pero eran corruptos. Pero ellos cuidaban el arca. Por eso yo quiero decirte que acá al altar puede subir cualquier persona sin temor de Dios, y puede decir cualquier barbaridad que quiera decir. Yo quiero decirte que no tienes que poner la mirada en él. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se apartaron de la voluntad de Dios porque empezaron a ver los hijos de Elí que eran corruptos. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Se robaban los diezmos de la iglesia. Ay, no, dice mucha gente aquí, yo no diezmo en esa iglesia porque el pastor se come los diezmos. Así dice la gente. Pero mira, yo quiero decirte una cosa. No, es una costumbre que la gente lo dice. Yo quiero decirte una cosa, que hay de aquel que agarra $1 del dinero que fue establecido para el Señor. Dios se encargará de él. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu compromiso con tu diezmo? Traerlo. Porque tú no estás viendo lo que hace el líder, tú estás viendo lo que Dios va a hacer en tu vida por la obediencia de poderlo honrar. Ay, no, pero yo no voy a diezmar porque el pastor se come el dinero, mejor me lo quedo yo en vez de que se lo coma él.
¿Sí o no? Yo lo escucho a diario cuando hablan de esa manera. Mire, nosotros somos una iglesia tan bendecida. Somos una iglesia tan bendecida que se nos ha enseñado el respeto a los diezmos y las ofrendas. Se les ha enseñado el respeto tanto que los primeros que tenemos que estar alineados a los diezmos y las ofrendas somos nosotros, los servidores de esta casa. Somos los primeritos que tenemos que estar sembrando, tenemos que estar diezmando, tenemos que estar honrando a Dios, tenemos que estar sirviendo en esta casa. Somos los primeros que tenemos que dar testimonio que Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario. Aquí el pastor nos ha enseñado. El pastor, él es el pastor de la iglesia, no el financiero de la iglesia, el que se encarga de las finanzas. No, el pastor fue llamado para predicar. Cuando un pastor es pastor orquesta que quiere dirigir los diezmos, quiere dirigir todo en una iglesia, tenga cuidado, porque el pastor está establecido para predicar y dirigir sus ovejas. Hay administradores para que hagan eso, hombres y mujeres de testimonio que van a cuidar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ese es nuestro trabajo, llevarlo y confiar. Mira, si el pastor se los comió, no importa, tú fuiste obediente y Dios te va a bendecir. Los cielos se van a abrir para tu vida. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de quién se lo come, se trata de la obediencia a Dios. Se trata de obedecer su palabra. Seguimos, entonces vemos que los hijos de Elí que protegían el arca eran unos sinvergüenzas, unos mañosos, como decimos en Honduras nosotros. Se estaban robando los diezmos. Y no solo eso, ellos sobornaban a otras personas. Imagínate, cuando hay un mal testimonio, entonces la gente empieza a dejar de creer en Dios. No es que deja de creer en Dios, deja de creer en esos líderes, y por eso mismo se aparta. Yo quiero decirte que tú no tienes que apartarte del Dios viviente. Tú tienes que mantenerte firme para lo cual Dios te llamó. Amén. Tú tienes que mantenerte firme. Los hijos de Elí, uno se llamaba Omni y Finie. Ellos eran hombres sin temor a Dios. Ellos tenían mal testimonio. Ellos robaban las ofrendas y engañaban a la gente. ¿Quién quiere tener un líder de esos? Nadie. Nadie quiere tener un líder de esos. La forma de actuar de los hijos de Elí hizo que el pueblo de Israel menospreciara el sacrificio a Dios. Como hijos de Dios tenemos que cuidar nuestro testimonio. Lo voy a repetir nuevamente. Como hijos de Dios tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que ser de una sola pieza, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Pero muchas veces cuando entramos por esa iglesia se nos hace una aureola en la cabeza y somos santos. Pero cuando salimos de esa iglesia nos la quitamos y vamos peleando con nuestras esposas, con nuestros hijos. Vamos a ir a una situación. Yo quiero decirte que tú tienes una familia que educar y enseñar. ¿En qué falló Elí? ¿En qué falló Elí? En no saber educar a sus hijos, no saberlos sacarlos del altar cuando estaban mal. Si tú sabes que tu hijo está mal y está sirviendo un ministerio, sácalo. Sácalo. Ay, no, porque lo saco, se va a ir para el mundo. Sácalo, porque algo peligroso, más peligroso le puede pasar si anda sirviendo al Señor en pecado. Ten cuidado, joven. Ten cuidado, líder. Ten cuidado, ministerio de alabanza. Ten cuidado, músicos. Ten cuidado, cada uno de nosotros que servimos en la casa del Señor. Tú tienes que ser íntegro. ¿Por qué? Porque si tú no eres íntegro, algo peligroso te puede pasar como los hijos de Elí. Tenemos que tener cuidado.
Tenemos que enfocarnos en la presencia del Señor. Ellos habían perdido el enfoque y se habían enfocado en agarrar lo que no era de ellos. La presencia de Dios no produce automáticamente la bendición. Muchas veces nosotros tenemos a Dios para que, Señor, dame, yo quiero, Señor, quiero esto, Señor, bendíceme, Señor, esto y lo otro. Cuando lo primerito que tú tienes que hacer antes de pedir, empezar a adorarlo, empezar a buscar su presencia, derramar tu corazón delante de ese Dios maravilloso que te bendijo, te dio vida, te dio familia y te tiene en un lugar exclusivo. Pero muchas veces somos ametralladoras pidiéndole al Señor, Señor, dame, quiero esto, quiero lo otro, que Señor, cuídame, que Señor, esto y lo otro. Todos queremos que el Señor nos bendiga, pero ¿qué tú haces para que esa bendición se derrame sobre tu vida? ¿Qué tú estás haciendo para que la bendición de Dios llegue a tu vida? Porque es bonito dar, es bonito pedir, pero para pedir también hay que dar. Pero muchas veces a nosotros nos gusta más que nos den y no nos gusta dar. Esto pasa. El enemigo, los filisteos, ellos no le temían al pueblo de Israel. Ellos no le temían al pueblo de Israel porque ya lo habían vencido. Pero ellos le temían al que estaba atrás del pueblo de Israel. Yo quiero decirte que el enemigo no te tiene miedo a ti, le tiene miedo al que tú cargas en tu corazón. A ese es que el enemigo le tiene miedo, porque tú y yo no podemos matar una mosca, pero con la presencia de Dios el enemigo tiembla y sale huyendo. Los filisteos vencieron al pueblo de Israel. El arca estaba allí. Y diga usted, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que los vencieron si la presencia de Dios estaba en medio de la batalla? Pero aunque Dios esté en medio de la batalla, si ese negocio no es de Él, Él no se va a meter, porque Él defiende a sus hijos. Él me defiende a mí, dígame. Él me defiende a mí. Él te defiende a ti cuando tú lo honras. Aleluya. Santo, bendito. Ponme el capítulo 10 por 5:10, por favor. El que estamos viendo, el 10, el último. El que lo quedamos. 4:10, perdón. Pelearon pueblos filisteos y Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha una muy gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Mire las consecuencias de pelear sin la cobertura de Dios. Lo que tú te puedes encontrar es una muerte, tanto física como espiritual. Tenemos que tener cuidado. Siguiente, por favor. Y el arca de Dios fue tomada. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finis. ¿Se da cuenta? Los israelitas creían que no iban a perder la presencia de Dios. Muchas veces tú crees que con venir a la iglesia tú tienes la presencia de Dios. La presencia de Dios hay que regarla en nuestro corazón con la oración, con la búsqueda, con la lectura, con estar anhelando su presencia. Entonces vemos que Israel pensó que ellos nunca iban a perder el arca, pero la palabra me muestra que el arca, la presencia de Dios fue quitada por los filisteos. El arca fue llevada por los filisteos. Y si usted lee la historia de los filisteos, dice la palabra de Dios, palabrando lo que dice la palabra de Dios, más adelante dice que los filisteos, cuando llevaran el arca del pacto a su tierra, la presencia de Dios, ¿qué es lo que hace cuando se manifiesta? Trae sanidad, trae liberación y derrama unción para los hijos.
Pero cuando tú no eres hijo, mira lo que le sucede a los filisteos. Los filisteos dicen que empezaron a morirse, y tenía la presencia de Dios en su tierra. Se empezaron a morir, empezaron a salir tumores por todo el cuerpo, empezaron a llegar plagas a su vida. ¿Y sabe qué? ¿Dónde metieron los filisteos el arca del Señor? La metieron en la iglesia que ellos tenían preparado para el dios Dagón. Mire, yo quiero decirte, cuando tú le sirves a un Dios vivo, cuando tú le sirves a un Dios vivo, algo sobrenatural pasa en nuestras vidas. Cuando tú le sirves a un Dios vivo, aún las tinieblas retroceden. Cuando tú le sirves a un Dios vivo, aún los enemigos huyen. Mire, dice la palabra del Señor que cuando llevaron el arca del pacto al santuario de los filisteos, dice que, créame, como los dioses paganos tienen sacerdotes también, así como nosotros, porque el enemigo es astuto en imitarnos lo que el Señor hace. Entonces tenían a un dios Dagón. Es un dios que tiene una copa, y perdone la similitud si no le gusta lo que voy a decir. Tiene una copa en la cabeza. No sé si lo pueden poner. El dios Dagón tiene una copa en la cabeza que se parece tanto a lo que usa el Papa en su cabeza. Dios Dagón de los filisteos se parece tanto a la copa que usa el Papa. Es un pescado con cuerpo de persona, con cola de sirena. Imagínense. Entonces dice la palabra, lo bonito es esto. Dice la palabra del Señor que cuando los sacerdotes van a hacerle ofrendas al dios Baal, dice la palabra del Señor que el dios Baal se había bajado de su lugar y estaba de rodillas delante del arca del pacto. Eso es el poder de Dios, que aún los ídolos se doblan delante de su presencia, porque no hay poder como el poder de nuestro Dios. Tú no tienes que creer en los imágenes, tú tienes que creer en ese Dios vivo, porque al Dios que yo le sirvo se mueve, camina, se manifiesta. El Dios que yo le sirvo tiene poder, hace milagros. El Dios que yo le sirvo transforma vidas. Así que no le sirvas a ese Dios que no se baja de la cruz, aunque sea el Jesús crucificado. Ay, no, pero es Jesús. Yo quiero decirte que ese Jesús que tienes en tu casa crucificado no tiene ningún poder, porque Jesús que yo le sirvo, al Jesús que esta iglesia le sirve, al Jesús que tú y yo le servimos, dice la palabra de Dios que venció la muerte. Vamos, ayúdeme. A ese Jesús que tú y yo le servimos, venció la muerte, se bajó de la cruz, le quitó las llaves al enemigo, y Él está sentado a la diestra del Padre. A un Dios maravilloso tú y yo le servimos. Al Dios que tú y yo le servimos, Él habla, se manifiesta, tiene sentimientos como tú y como yo, se entristece, se alegra, se goza. Pero eso que tenemos colgados muchas veces en nuestros hogares o colgados en nuestro pecho, ese no puede hacer nada por ti, mi hermano. Ese no tiene poder. El que tiene poder, tú lo vas a encontrar cuando te arrodillas delante de su presencia y le dices: Señor, mi corazón está delante de ti para que tú obres en mi vida. Y perdón que lo digo con estas palabras, pero la verdad. Aleluya. Este Dios maravilloso, ese que hasta los dioses paganos se postran delante de su presencia. Ponlo, por favor. Es que estaba emocionado en este momento y por eso estaba ahí. Se me olvidó. Mire, si lo ve, hay otras imágenes que lo muestran hasta con una cartera. Mire, cuando yo empecé a ver eso y empecé a ver la similitud con el gorro ese, dije yo: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Por eso tu mirada no tiene que estar en el hombre, tiene que estar en el hacedor de la vida. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que vinieron ellos tristes, afligidos, como decimos nosotros aquí, y levantaron a su Dios, que necesitaba que lo levantaran y lo pusieran en un lugar. Vinieron, se fueron y vinieron al siguiente día a hacerle ofrenda
al dios Dagón. ¿Qué sucedió? Que cuando vieron al dios Dagón postrado de rodillas, sin cabeza y sin manos. ¿Saben por qué? Porque el enemigo no tiene poder. El enemigo, el diablo, el Señor le vuela su cabeza y le corta sus manos. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Mire ese Dios de rodillas delante de ese Dios Baal, de rodillas delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no hay poder en ellos. ¿Por qué los filisteos temblaron? Porque sabían que el Dios que tenía Israel era poderoso. Ya lo habían experimentado muchas veces. Amén, seguimos. Aleluya, santo. El pecado trae muerte. Aunque sean hijos de profetas, aunque sean hijos de pastores, aunque sean hijos de quien sean, el pecado no distingue raza, el pecado no distingue color, el pecado no distingue cultura, religión. El pecado es pecado delante de Dios y Él lo corta. Primera de Samuel 2:30, por favor. Dios le había prometido a Elí que él iba a estar todos los días de su vida con él y con sus hijos. Pero ¿qué sucedió? Muchas veces Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida, pero los actos que tú y yo hacemos son los que en verdad dicen si Dios se va a mantener con nosotros. Mira ese: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, esto es a Elí, que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente. Mira, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga, porque yo, diga conmigo, yo honraré a los que me honran. Dígalo fuerte conmigo: yo honraré a los que me honran. Siguiente: y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dese cuenta. Asegúrese que Dios esté con usted. Asegúrese que su presencia esté sobre su vida. Hoy quiero hablarte de 4 personajes diferentes en la Biblia. Quiero hablarte de hombres que tuvieron la presencia de Dios con ellos, pero sus actitudes hicieron que Dios se alejara o que Dios se manifestara más. De estos 4 hombres, 2 eran reyes. Dice la palabra del Señor, me enseña que hubo un rey de ellos que fue escogido por los hombres, mas no escogido por Dios. Escucha, el rey Saúl, el pueblo de Israel tenía un rey que era el Dios de los ejércitos, pero ellos querían hacer como hace el mundo allá afuera y dice: danos un rey para nosotros. Muchas veces la gente dice: ay no, es que el hermanito hace tal cosa, yo la puedo hacer también. No sé si les ha pasado, es que allá ellos hacen eso y nosotros podemos hacerla. Yo quiero decirte que para el Señor lo blanco es blanco y lo negro es negro. Para el Señor lo bueno es bueno y lo malo es malo. Así que tú, porque es normal que los demás lo hagan, tú sabes que está mal, no lo hagas. Ay no, pero todos los hacen. No, ten cuidado, porque tú tienes que honrar a tu Dios. Tenemos que honrar a ese Dios maravilloso en nuestras vidas. Entonces vemos que el pueblo de Israel quería un rey, pero el pueblo de Israel ya tenía un rey con poder, un rey con autoridad, un rey que hacía que los mares se abrieran, que los ríos se dividieran en 2 para que el pueblo de Dios pudiera pasar. ¿Qué más quería el pueblo de Israel? Pero no, ellos estaban viendo a los filisteos, que los filisteos tenían rey, y vienen y le piden un rey al profeta Samuel. ¿Qué le sucedió al profeta Samuel? Dice la palabra del Señor que el profeta Samuel se entristeció y fue delante del Señor, y el Señor le dijo: no te han despreciado a ti. El Señor le dijo: me han despreciado a mí. Cuando tú quieres poner un hombre sobre autoridad antes que a Dios, hay un problema. Porque el que escoge
Escucha, el que escoge para un ministerio se llama Espíritu Santo. El que coge un hombre y una mujer para que sirva en la casa del Señor se llama el Espíritu Santo, guiado a nuestros líderes y autoridades. Pero ten cuidado cuando el hombre levanta líderes para que sirvan en la casa del Señor, que esto es muy común allá afuera. Que este hombre va a ser pastor porque tiene el talento. Este hombre va a hacer tal cosa porque tiene la capacidad. Yo quiero decirte que no se trata de talento, no se trata de capacidad, se trata del llamado que Dios tiene para ti. Aquí, cuando el pastor ungió a los ancianos y a mí, el pastor no se lo sacó de la bolsa. Voy a rifar a quienes voy a ungir para pastores. Voy a dar una rifa si el pastor Jorge o el pastor Emilio. No, porque no se trata de él, no se trata del pastor, se trata de lo que Dios quiere. Aquí no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo que Dios quiere para nosotros. Dios es el que escoge a los hombres, no el hombre. Entonces vemos que el pueblo de Israel fue el que escogió a un hombre. ¿O fue Dios que lo escogió? Fue el pueblo de Israel. Pero Dios se encargó de traer la persona que ellos creían correcta. ¿Y sabe qué Dios les trajo? Le trajo un hombre que cuando tú lo viste dijera: este sí es el rey. Dice que Saúl era el hombre más alto de todo Israel y el más guapo de todos los hombres. Imagínate qué historial tenía. El hombre era hermoso en parecer. Entonces dice que fue presentado. Dios le escogió un hombre con la visión del pueblo de Dios, no con la visión de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no ve si eres grande o pequeño. Mira, aquí soy chaparrito, chiquito. A mí me molesta el pastor por eso. Gloria a Dios, porque así Dios se manifiesta en mi vida. Porque no se trata de lo grande, se trata del corazón que hay en ti. Allá atrás hay otro que me dice chiquitín, yo no le digo nada, le doy gloria a Dios por ello. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de la grandeza física, sino se trata de la grandeza espiritual que hay dentro de ti. No importa si eres pequeño, si eres grande, Dios quiere usarte y va a manifestar en su vida. Dice la palabra que lo vil y menospreciado usa a Dios para avergonzar a los sabios. Entonces estaba el rey Saúl, pero ya había pasado, que el arca ya se había perdido. El rey Saúl no le importó el arca y siguió sirviéndole a Dios a su manera. Pero él tuvo un gran error: no tomar importancia a la presencia de Dios. ¿Qué sucedió con Saúl? Saúl fue muerta, él y toda su casa. ¿Por qué? Porque se alejó de la presencia de Dios en vez de atraerla a su vida. No te alejes de la presencia de Dios, porque cuando tú te alejas, trae muerte física y trae muerte espiritual. Tú eres sacerdote de tu casa, tú eres el padre y madre de tus hijos. Guíalos y edúcalos, sé el ejemplo para ellos. Ora, busca su presencia, ven a la iglesia. Pero muchas veces, hombre, vamos papá, vamos a la iglesia, mamá, vamos a la iglesia. Los niños lo están trayendo cuando son ustedes que tienen que traer a sus hijos. A la iglesia se viene toda la familia. No se vienen dos, no se vienen tres, se traen a todos los hijos, porque nosotros somos los responsables de educar a nuestros hijos, llevarlos y traerlos a la presencia de Dios para que ellos tengan temor a Dios. Enseña a la iglesia a tus hijos a que tengan temor a Dios. Yo veo a estos niños del pastor Jorge. Yo veo a estos niños, miren dónde está. ¿Dónde está el otro pastor Jorge? Está en la clase. Este ya está más grandecito. Esos niños, desde que llegan, están sentados con su padre. Están ahí sentados con ellos. ¿Y sabe qué me enseña eso? Pastor Jorge, que usted los ha sabido educar, que los ha sabido enseñar, que no les ha dado el teléfono para que se aburra. Gloria a Dios por hombres y mujeres así como ustedes, que han dedicado su vida, sus oraciones a sus hijos. Y ustedes van a ver la mano de Dios manifestarse sobre sus hijos. Porque lo que hoy, Pastor Jorge, lo que hoy está sembrando en sus hijos,
se va a ver manifestada en sus generaciones. Lo que hoy está sembrando en sus hijos, pastora Johanna, se van a ver manifestadas en la tercera y cuarta generación. Sus hijos caminarán bajo la nube de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que enseñarle temor de Dios a nuestros hijos. Yo bendigo a Ilaya por ser obediente, porque muchas veces quiso usar el teléfono, pero se aguantó y fue obediente a su papá. Padres que están aquí, enséñenles a sus hijos a respetar la presencia de Dios. Y lo que voy a hablar es fuerte, pero es necesario. No le dé los celulares a sus hijos cuando estamos en la presencia de Dios, porque eso se llama deshonra. Perdón que lo diga. No lo haga, por favor. Enséñele a sus hijos que le tengan temor y respeto a ese Dios maravilloso que le servimos. No los estoy juzgando, no le estoy diciendo, le estoy enseñando para que le enseñe a sus hijos y ellos puedan tenerle respeto a Dios. Amén. ¿Me perdona por eso? Es importante enseñarle a nuestros hijos que no anden corriendo en la predicación, en la adoración. Enséñale a sus hijos que se mantengan con usted. Eso es el trabajo del pastor, que le diga agarren a este niño. No, es su trabajo que le enseñe a sus hijos el respeto a Dios. Amén. Ay, por fin me saqué esta espinita que tenía. Soy libre. Aleluya, Dios me liberó. Aleluya. Usted lo ve normal, sencillo, pero es un problema grande que le atraerá a sus hijos el día de mañana. Seguimos. Ya me perdí donde iba. Amén. Entonces vemos a un rey Saúl que fue escogido por el hombre, pero también vemos un rey David que fue despreciado por los hombres, pero escogido por Dios. ¿Qué es más importante? ¿Que te escojan los hombres o que te escoja Dios? Entonces vemos a un David menospreciado por su padre, por sus hermanos. ¿Y sabe por quién también? Por el profeta Samuel. Porque cuando el profeta Samuel llegó a la casa de ¿cómo se llama el padre de él? Isaí. Cuando llegó a la casa de él, miró al hijo mayor, dijo: este es, Dios no se equivoca. El Señor le dijo: no, ese no es, porque el Señor no ve la altura, el Señor no ve lo robusto, el Señor ve lo más sencillo, el corazón. Tú lo que tienes que tener limpio es tu corazón delante del Señor para poderlo agradar. Ay, no, pero que yo me quiero ver lindo y linda para el mundo. No, olvídate del mundo, porque el mundo no paga mejor. El que paga mejor es Dios. El que bendice es Dios. Entonces vemos cuando llega el profeta y ve el hijo, y este es, dijo. Y el Señor le dijo: no vea la grandeza del corazón, porque muchas veces nosotros vemos los talentos que tiene la persona, vemos cómo es, qué actitud tiene, pero Dios ve diferente a lo que vemos nosotros. Dios ve a aquel que no está sirviendo en ninguna esquina allá, aquel que cuida las ovejas, aquel que nadie lo ve cuando adora al Señor, aquel que se tira de rodillas a medianoche orando, buscando la presencia del Señor. Aquel escoge Dios delante de los que dicen que son ser adoradores. Porque no se trata de adorar al Señor aquí, se trata de adorar al Señor en nuestra casa. Se trata de buscar la presencia allá. Aquí todos somos adoradores, aquí todos cantamos, todos danzamos, lo gozamos en la presencia del Señor. ¿Y en tu casa? Aquí muchas veces danzamos porque el pastor nos dice: pase y dancen, y ya te empezamos nosotros a mover el pie. Pero en tu casa, cuando nadie te dice levanta las manos, cuando nadie te dice tírate de rodillas, cuando nadie te dice lo que tienes que hacer, que tienes que salir de tu corazón, postrarte de rodillas delante de tu presencia del Señor, humillarte delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy delante de tu presencia, humillo mi vida, humillo mi corazón delante de ti para que tú te manifiestes. Cuando en medio de la adoración te sobran palabras para adorar al Señor,
Pero muchas veces las circunstancias de la vida te apartan de buscar la presencia del Señor, porque lo que el mundo nos rodea nos aparta del propósito de Dios. Porque hay mucha tecnología a nuestro alrededor, somos tan tecnológicos que no nosotros tenemos atrapada la tecnología, sino la tecnología nos tiene atrapados a nosotros. Amén. Entonces vemos a un rey David. Vemos dos hombres, pero el rey David, dice la palabra del Señor, que lo primero que hizo siendo rey, ¿qué fue lo primero que hizo? Decretar leyes como hacen otros presidentes, empezar a poner reglas. No, lo primero que hizo, y dijo: yo voy a ordenar la casa de Israel, yo voy a ordenar mi casa, y lo primero que yo voy a hacer es traer la presencia de Dios a mi casa. Yo quiero decirte que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es llevar la presencia de Dios a nuestra casa, para que nuestros hijos sean bendecidos, para que nuestra familia sea bendecida. Pero muchas veces queremos la presencia de Dios en la iglesia. Tenemos que llevarla a nuestra casa, enseñársela a nuestros hijos. Entonces David fue lo primero que hizo era buscar el arca para traerla a su lugar. Aleluya. Y entonces tenemos también por el otro lado dos hombres que tuvieron el arca del pacto. ¿Qué sucedió? Que cuando los filisteos vieron que el arca del pacto estaba trayendo muerte y enfermedad, dijeron: vamos a deshacernos de esto porque nos va a destruir. Y lo primero que hicieron, dice la palabra, que hicieron un carro nuevo y consiguieron dos vacas con terneros, y dice que encerraron los terneros y pusieron las vacas en los carros nuevos y pusieron el arca del pacto. Yo no sé cómo la pusieron, porque ellos eran pecadores. Yo no sé cómo, no me pregunte eso porque no lo sé. Pero dice que pusieron el arca del pacto en el carro, y los príncipes dice que iban viendo. Pero antes de poner el arca al carro, dice la palabra del Señor que ellos empezaron a poner tumores de oro. De lo que le habían salido en el cuerpo, empezaron a hacer tumores de oro, y cada príncipe ponía 5 tumores de oro. Imagínense. Y entonces dice, como también llegó una plaga, cada príncipe ponía 5 ratones de plaga, que eran de la plaga, de oro. Entonces dice que llegó el arca a un lugar, y dice que había un pueblo que era grande, y dice que los hombres empezaron a curiosear, y no sé cómo dice la palabra, que el arca estaba abierta. Y dice que toda la gente empezó a ir a ver el arca. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra que 50,060 hombres murieron a causa de ver el arca abierta. Tenemos que tener temor a la presencia de Dios, porque tenemos que tener temor a aquel que mate el cuerpo y mate el alma. Tenemos que tener temor de ese Dios maravilloso. Cuando hay temor, nosotros tratamos de vivir para Él. Cuando hay temor, es como un seguro que no te hace pecar. ¿Cuánto le ponen seguro a los carros aquí? Porque cuando le ponen el seguro, si te lo chocan, te lo pagan. Yo quiero decirte que el temor de Dios es un seguro en nuestra vida que no nos hace pecar, que no nos hace hacer el mal. Eso hace el temor de Dios en nuestras vidas. Entonces dice que llevaron el arca y la llevaron a casa de Aminadab. ¿Quién era Aminadab? Yo empecé a escudriñar, porque créame que esta vez me compré una Biblia, y una bien bonita para estudiar, que te guía paso por paso y te hace que tú puedas entender. Cómpresela, porque trae bendición a tu vida. Y entonces empecé a buscar quién era Aminadab. Aminadab era un levita escogido, un sacerdote escogido para guiar la presencia de Dios, un adorador, un salmista, un levita. Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra que 20 años estuvo el arca del pacto en la casa de Aminadab. Y dice que en la casa de Aminadab nada sucedió. Pero más adelante dice que la trajeron de la casa de Aminadab y la llevaron a la casa de Obed-edom. Y dice la palabra del Señor
que la arca tuvo 3 meses en la casa de Obed-edom y Dios bendijo de una manera sobrenatural a Obed-edom. Yo me pregunto, ¿qué pasaría ahí? ¿Por qué Obed-edom fue bendecido en 3 meses y Abinadab en 20 años no pudo ser bendecido? Es por la forma de ver a Dios. Abinadab ya sabía todo lo que había pasado en la historia. Tuvo que haberse regado en esos tiempos. Ahí ya sabía que lo que había pasado con el arca. Y dice la palabra que la pusieron en la casa de Abinadab. Y yo creo que ellos empezaron a ver el arca como una decoración de su casa. Ten cuidado, muchas veces tú y yo tenemos la palabra de Dios como decoración puesta en una mesa allí para tenerla decorada en nuestra casa, para que se vea bonita, para que digan que leemos la palabra del Señor. Ten cuidado, porque Dios no quiere que tengas eso ahí. Dios quiere que esto lo tengas en tu corazón, en tu mente, que lo tengas en tu vida, que lo manifiestes. Eso es lo que quiere el Señor, que manifieste lo que Dios te ha dado. Entonces, ¿qué pasó con Abinadab? Dice que empezó a ver las cosas, se familiarizó con las cosas. Abinadab se acomodó. ¿Qué sucede cuando una persona se acomoda? No te acomodes, porque si tú te acomodes no vas a crecer. Si tú te acomodas no vas a llegar a ningún lado. Vas a llegar a los 100 años y vas a seguir sentado en esa silla. Dios trabaja con aquellos hombres y mujeres valientes que quieren servir en la casa del Señor. Dios trabaja con aquellos que dicen: sí, Señor, aquí estoy para servirte, para hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué sucedió con Abinadab? Él y su casa se familiarizaron y se acomodaron con el arca y le empezaron a ver como cualquier cosa. Lo empezaron a ver como algo común, como una decoración. Perdieron el respeto porque no lo honraron. Dejaron de ver el arca como algo importante. Tienes que ver la presencia de Dios como lo más importante para tu vida, iglesia. Tienes que ver la presencia de Dios como lo más importante para ti, para tus generaciones, para tu matrimonio. Yo quiero decirte que cuando tú metes la presencia de Dios a tu casa, los problemas tienen que salir huyendo, los demonios tienen que salir huyendo, los hijos se alinean al propósito de Dios, el matrimonio se alinea a la voluntad de Dios. Porque cuando Dios llega a una casa, alinea toda su casa y empieza con el sacerdote. Tú y yo somos los primeros que Dios alinea al hombre de la casa, porque es al que Dios le va a pedir cuentas. No va a ser a tu mujer, no va a ser a tus hijos, va a ser a ti, hombre, que estás aquí, a quien Dios te va a pedir cuentas por lo que hiciste o por lo que no hiciste con tu familia. Amén. Así que tenemos que enseñarle temor a nuestros hijos. No tenían temor del arca del pacto. David tuvo temor cuando quiso llevarse el arca de la casa de Abinadab. ¿Qué sucedió? Esa es la palabra del Señor, que David dice que levantó todo el ejército y todos los levitas, músicos, cantores. Mire, yo por eso me gozo en esta casa, porque que aquí sabemos alabar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aquí sabemos alabar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque antes de que tener un pastor adorador aquí, el Espíritu Santo ya nos había hablado por medio de David, que era un hombre que danzaba, que adoraba conforme al corazón de Dios. Yo quiero decirte, iglesia, que no te avergüences de danzarle a ese Dios vivo, porque el que te recompensa se llama Jehová de los ejércitos. No te avergüences, que no te importe lo que digan el hermano. Ay, miren el hermano Emilio cómo danza. ¿Sabe qué? Yo desde que llegué a esta casa, lo que más me agrada es danzarle al Señor. Llegue usted o no llegue, usted me va a ver danzando siempre. A veces yo estoy danzando así, con un pie, porque he tenido una situación en esta rodilla, pero yo no dejo de danzarle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo no le dance al Señor, ustedes se van a dar cuenta que algo está pasando con el pastor Emilio. Yo he sido así toda la vida, le he danzado al Señor. El pastor lo sabe. A mí me encanta danzar al Señor.
Si danzaba en la fiesta, yo era el que rompía los bailes. Yo era el que bailaba hasta con la cabeza. Yo era el que hacía todo el show en la iglesia, en las discotecas. Así como usted lo hacía, que perdía la vergüenza cuando estaba medio tomado. Y aquí en la casa del Señor no puede ni hacerle así, porque lo van a criticar. Ay, lo van a herir del corazón. Yo quiero decirte que para Dios lo mejor, para Dios lo mejor, para Dios la mejor alabanza, para Dios la mejor adoración, para Dios lo mejor, porque Él es nuestro Dios, para Él lo mejor, para Él lo mejor. Y no pregúntele a la pastora que una vez me le fui. Una vez me le fui para un baile y ella me estaba, mire, ve, ¿sabe por qué? Porque Dios te observa. Dios te observa, no dice nada, pero te observa lo que tú estás haciendo, lo que dejas de hacer. Y la pastora me estaba observando, me estaba vigilando. Y yo estaba en el baile, mire. Y el local que teníamos en mi pueblo era un salón con ventanas abiertas de malla, que se podía ver de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y entonces yo estaba, mire lo que es el diablo cuando uno es mundano. Yo amo a mi esposa porque fue sabia y me tiene aquí todavía con ella. No, y lo digo por experiencia, porque en el mundo somos tan cochinos y sinvergüenzas. Somos tan sinvergüenzas en el mundo que cuando venimos a la casa del Señor no queremos ni quebrar un plato, cuando ya has quebrado la vajilla completa, mi hermano. Y entonces que me despeino, mira, entonces yo estaba, mira lo que es el enemigo, yo estaba bailando con una muchacha así. Y la pastora me estaba viendo de afuera. Pero cuando no hay temor de Dios, uno hace cualquier cochinada. Pero yo le doy gracias a Dios por mi esposa, que supo perdonarme, que supo saber guiar su matrimonio, supo hacer las cosas correctas. Porque del problema no se sale corriendo, los problemas se confrontan. ¿Y sabe qué? Sabe confrontarlo. Sabe confrontarle, porque cuando llegué a la casa se me armó la gorda. Cuando llegué a casa se me armó la gorda. Se me armó la situación, se me puso difícil. Pero si yo no aprendí a las buenas, iba a aprender a las malas. Yo quiero enseñarte a las buenas, a que tú cambies tu forma de ser. Yo quiero cambiarte con amor. Busca al Señor por amor, no porque te tiene que pasarte por la trituradora para buscarlo. Búscalo ahora que puede ser hallado. Otra espina afuera, sí. La verdad, eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor los transforma. Y mire, yo he sido el hombre más feliz de esta iglesia con mi esposa, porque él es sabido respetar. Sabía respetarla antes, no sabía respetarla. Porque cuando tú y yo no tenemos a Dios, no respetamos a nadie. Cuando tú y yo no conocemos a Dios, no perdonamos a nuestra esposa, a nuestros esposos, no perdonamos a nuestros hijos, no perdonamos ni al diablo. Pero cuando hay temor de Dios, tú empiezas a llevar todos los problemas a la presencia de Dios. Y tú le dices: Señor, yo te entrego este problema. Yo te entrego a mi esposo para que tú lo alinees. Yo te entrego a mi esposa para que tú lo alinees. Yo te entrego a mis hijos para que tú lo enderezcas. Y empiezas tú a entregarle los problemas al Señor. Pero muchas veces nosotros queremos solucionar los problemas con las ollas que salen de un lado para el otro. Cuando el hombre sabio y la mujer sabia sabe edificar su hogar, sabe quedarse callado cuando es necesario. No pregúntele a mi esposa. Ella es calladita aquí, pero cuando habla conmigo, entonces el que se calla soy yo. Porque si ella es fuego y yo fuego, lo vamos a quemar los dos. Pero si yo soy fuego y ella se calla, el fuego tiene que apagarse. Eso lo hemos aprendido. A quedarse callada cuando tiene que quedarse callada, y a quedarme callado cuando tengo que quedarme callado.
Hombre que estás aquí, aprende a quedarte callado cuando lo que va a salir de tu boca va a herir a la persona que tú más amas. ¿Qué sucede cuando tú hablas enojado? Dices palabras que no tienes que decir, que hieren a tu esposa. Pero cuando tú sabes callar, aunque tengas coraje, te lo tragas. Pero dice que aún el necio es contado por sabio cuando calla. Aquí es importante callar para que dejar que Dios manifieste su amor en nuestras vidas. Así que no seas el problema, sé la solución de tu matrimonio, de tus hijos. Sé la solución. Entonces seguimos, ¿verdad? Ni sé por dónde iba, pero seguimos. Entonces vemos la importancia de lo que hacía Abinadab en su casa. Lo que tú y yo no tenemos que hacer es lo que hacía Abinadab. Dejó de honrar a Dios, dejó de buscar su presencia cuando era encargado de manifestar la presencia de Dios, porque él era un hombre levita, un adorador, uno que tenía que estar adorando ahí en el arca del pacto, un hombre que tenía que estar sumergido en la presencia de Dios, enseñando a sus hijos a caminar en la presencia de Dios. ¿Qué sucedió? Dice la palabra del Señor que David fue a traer el arca del pacto a la casa de Abinadab, y Abinadab, que era el sacerdote, no estaba ni preparado, ni David estaba preparado para traer el arca. ¿Por qué? Porque dice la palabra que David hizo lo que los filisteos hacían, lo que el mundo hacía. Él vino y trajo un carro nuevo con 2 bueyes. Cuando la presencia de Dios no se manifiesta en animales, la presencia de Dios se manifiesta en tu vida. Dios quiere manifestarte en ti, no en los animales. Entonces la palabra me dice que ellos empezaron y llevaron el arca en un burro, en unos bueyes, en unos carros jalados. Y entonces dice que un hijo de Abinadab vio que el arca se estaba cayendo y le puso su mano e inmediatamente murió. David tuvo temor y dijo: algo malo estamos haciendo, no podemos llevar la arca del pacto a nuestra casa. Entonces dice que empezaron y llevaron la casa, le llevaron el arca a la casa de Abinadab. ¿Quién era? De Obed-edom. ¿Quién era Obed-edom? Yo empecé a buscarlo en Google y decían todos que él era un levita, pero la palabra me enseña que dice que él era egeo, filisteo, del pueblo, ahora mismo del pueblo de Gaza. ¿Quién es el pueblo de Gaza? Los palestinos. Él era de ese pueblo. Pero ¿qué sucede? Mira, cuando Dios quiere transformar la vida de un ser humano, no anda buscando a los cristianos, anda buscando a aquel que quiere ser transformado por la presencia de Dios, aunque no sea de los escogidos, aunque no sea el que escogió para que le sirviera. Dios simplemente anda buscando un hombre y una mujer dispuesta a servirle. Y Obed-edom era un hombre de esos, que dice la palabra que Obed-edom sabía tocar el arpa, sabía cantar, era un adorador. Dice la palabra que Obed-edom empezó a honrar al Señor, a servir al Señor, y dice que él y su casa fueron grandemente bendecidos. Y no solo eso, Obed-edom, cuando se llevaron el arca, dice que Obed-edom no se quedó en su casa, sino que empezó a seguir la presencia de Dios donde anduviera. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que seguir la presencia de Dios donde esté. Tenemos que empezar a buscarla con hambre, con ansias, para que la bendición sea grande sobre nuestras vidas. Y dice que Obed-edom se fue con toda su casa siguiendo el arca. Dice que él tenía 68 familiares, y si los 68 se fueron, es porque Dios estaba haciendo algo maravilloso en la familia de Obed-edom. Qué lindo es cuando tú te transformas para el Señor. Mira, yo fui el primero en servir al Señor de mi familia. Hoy tengo el 50% de mi familia le sirve al Señor, porque alguien tiene que arrancar y decirle: heme aquí, Señor, para servirte a ti. Alguien tiene que tomar la disposición para servirle al Señor. Seguimos rapidito. Entonces dice que al ver David que el arca había bendecido a Obed-edom, dijo: no, yo quiero esta bendición para mi casa. Y dice que esta vez David se preparó y se dio cuenta que tenía que traer hombres levitas para que cargaran el arca del pacto. Y entonces dice que esta vez venía preparado, y dice que tenía
traía 30,000 soldados aparte del pueblo de Israel, y todos iban danzando, todos iban cantando, todos iban glorificando a Dios. A David le estorbaba la corona siendo rey, se la quitó. A David siendo rey se quitó la capa que tenía, se empezó a quitar la ropa, porque él quería agradar al Dios vivo. Él quería glorificar a ese Dios maravilloso con su danza. Por eso tú no te avergüences de danzarle a ese Dios vivo, porque no importa lo que el hombre diga, sino lo que Dios. Y dice que David empezó a danzar, le dice, iba tan feliz. Yo veo la película, la canción que dice así como David danzaba, ¿ahí se acuerda? Y veo ese video, y veo cómo David entra danzando tan feliz porque llevaba la presencia de Dios a tu casa. Cuando la presencia de Dios llega a tu casa, trae felicidad. La tristeza, el problema tiene que irse, porque el gozo ha llegado a tu casa. Cuando yo quiero decirte que si tú llegaste triste, tú te vas a ir gozoso, porque la presencia de Dios está en tu vida. Y entonces dice que David iba, y cuando iba avanzando, dice que la hija de Saúl lo estaba viendo, porque estaba danzando con todo, así como danzo yo, así de remolino. Y dice que empezó a verlo y empezó a menospreciar a David. Empezó a menospreciar a David. Qué duro es cuando la persona que le sirve al Señor critica al hermano. Qué duro es cuando la iglesia critica al líder, al ángel que Dios le puso en su casa. Qué duro es cuando empezamos a ver los errores del hombre y empezamos a juzgarlo por sus errores. Qué triste es empezar a ver hombres por las situaciones que tienen y no ver la presencia de Dios. Ella empezó a ver a David, aún siendo rey, se avergonzó de su esposo, porque casi se había desnudado delante de la presencia del Señor. Pero ella no sabía que a Dios le agradaba la danza del rey David. Y dice la palabra del Señor que el rey David llegó a bendecir toda su casa, a todo Israel. Pero cuando llega a bendecir su casa, encuentra una mujer amargada, que empezó a juzgarlo, a señalarlo. Yo quiero decirte, iglesia, que si tu esposo está buscando al Señor, no la juzgues, ayúdale que se levanta, que para que pueda crecer. Si tus hijos están buscando a Dios, no los señales, no los juzgues, ayúdalos para que se levanten, para que puedan ser de bendición para Dios en esta tierra. Amén. Entonces es importante. Entonces dice que cuando David llegó a bendecir su casa, lo que se encontró, una mujer furiosa. Dice la palabra de Dios que por criticar al ungido de Dios, le vino una esterilidad y no pudo tener hijos. Cuando tú criticas a los hombres de Dios, ten cuidado que Dios no derrame esterilidad sobre tu vida, sobre tu casa. No critiques a los hombres de Dios porque otros los critican. No pongas en las redes sociales y juzgues, porque hoy es normal ver que los líderes, ver que pastores juzgan a otros hombres. ¿Sabes qué? Tú no es tu trabajo eso. Tu trabajo es buscar la presencia de Dios y honrar a tu pastor. Tu trabajo es honrar a tus líderes. Tu trabajo es honrar a ese Dios maravilloso. Yo quiero decirte en esta hora que tú tienes que abrir tu corazón para que Dios pueda bendecir tu vida de una manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes subir el grupo de alabanza? Vamos a adorar al Señor y vamos a decirle que si nosotros no le hemos servido a Él, que podamos servirle en este día, que podamos entregarle nuestro corazón, y que si los hemos apartado de Él, hoy queremos volver a su presencia, porque queremos sentirlo en nuestro corazón, queremos sentir su presencia en nuestro cuerpo, porque el Espíritu Santo es que te llena como un río tu vida. El Espíritu Santo es que trae paz. El Espíritu Santo es que trae gozo. La presencia de Dios trae libertad. Por eso pídele al Señor, si tú estás teniendo problemas, si tú te has apartado de Él, hoy es el tiempo de abrirle tu corazón y decirle al Señor: Señor, que muera yo y que tú vivas en mí, que tu presencia more en mi vida, que no sea mi voluntad sino la tuya.
Aleluya. Así que ponte de pie y levanta tus manos. Vamos a adorar al Señor, porque hoy el Señor va a tocar tu puerta de tu corazón para que tú lo dejes entrar. Él quiere morar en tu casa. Él no quiere que tú lo dejes aquí. Él quiere que tú te lo lleves a tu casa y hagas un altar de adoración en su presencia. Aleluya. Levanta tus manos y dile al Espíritu Santo que ministre tu vida en esta hora.